El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Qué bueno poder estar una vez más con ustedes, una noche más, un momento más. Y estamos muy agradecidos de verdad con Dios. Esperamos que su vida crezca, que tú puedas crecer espiritualmente, que tú seas diferente cada día, que cada momento medites en la palabra de Dios, medites en lo que Dios ha hecho por ti, en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios hará. Déjame decirte que cada día nosotros vamos creciendo, cada día más en el Señor. No somos perfectos. El ser cristiano no indica perfección, no. Posicionalmente eres tú santo en Cristo Jesús, pero perfecto no lo eres. Por eso el apóstol dice, cada día voy avanzando, cada día voy creciendo, cada día voy luchando, cada día voy sometiendo mi carne a fin de alcanzar aquello para lo cual Dios me ha llamado en Cristo Jesús. Qué bueno poder llegar en esta hora a todos ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Voy a orar por ti en esta hora. Siempre queremos orar para que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ayude, que Dios sea obrando de verdad en tu vida. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu angustia? Échalo en esta hora, dice la palabra de Dios. Echa sobre Jehová tu carga, que Él te hará sustentar. Dios te hará descansar. Padre bueno, Padre misericordioso, clamo por cada persona que me ve. Pido en esta hora al trono de la gracia que se acerque a nosotros. Venga tu reino, Señor. Haga tu voluntad como en el cielo, asimismo en la tierra. Ven a cada vida. Ven a cada corazón. Ven en esta hora y tómanos. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu gloria. Llénanos de tu amor. Señor, que en esta hora podamos venir a ti y descansar. Tu palabra dice, echa sobre Jehová tu carga, que Él te sustentará. Y es que en esta hora, Señor, queremos venir a ti. En esta hora, Señor, queremos rendirnos delante de tu presencia. En esta hora queremos reconocerte a ti como nuestro ayudador, nuestro sustentador, torre fuerte. Eres tú, Señor. Tú eres el que nos llena de poder. Tú eres el que avivas en nosotros ese mover poderoso. Mira cada persona que me ve. Yo clamo por ellos, intercedo por ellos, pido a ti por ellos. Muchos, Señor, no tienen empleo, otros en su vida hay temores, hay angustias, hay ansiedad. Reprendemos todo eso en el nombre de Jesús, lo echamos fuera ahora mismo. No aceptamos en nuestras vidas ningún temor. No aceptamos nada que no sea tuyo, Señor, porque el verdadero amor echa fuera el temor, echa fuera la duda. Señor, vengo a ti en esta hora. Padre, reconozco que te necesito. Señor, yo te necesito. Mi vida te necesita. Mi familia te necesita, Señor. Por eso ven, entrónate, Señor. Hazte tú, Señor, el centro de nosotros. Ven a nosotros, mora en nuestras vidas, llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, llénanos de tu gloria, Señor. Que cada vida y que cada momento y que cada instante podamos entender lo grande y poderoso
que tú tienes para nosotros, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el poder, a ti sea la alabanza y la honra por los siglos de los siglos. Padre, aquella persona que se encuentra enferma, que me está mirando, ahora mismo reprendemos esa enfermedad y la echamos fuera de ese cuerpo. Sal fuera, enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú no tienes poder ni autoridad para estar en ese cuerpo. Por las llagas de Jesucristo has sido curado. Y en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos la enfermedad. La echamos fuera ahora mismo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos sentimos contentos de que nos estés viendo en esta hora. No es casualidad. Dios quiere que hoy tú puedas crecer cada día en su palabra. Hoy Dios quiere que tu vida sea transformada. Hoy Dios quiere que tu vida sea renovada. Y solamente la palabra de Dios lo puede hacer. Hoy tenemos un lindo tema. ¿Eres heredero? Estudiamos en el estudio anterior los herederos. Hoy la pregunta es, ¿eres tú un heredero? Romanos capítulo 8, versículo número 17 de Romanos. Léelo en esta hora conmigo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el estudio anterior veíamos que para haber una herencia se necesita un padre. Y ese padre debe tener hijos. Y hijos que hereden. Veíamos que Dios nos adoptó porque era necesario que nosotros saliéramos del poder y rompiéramos todo vínculo que teníamos con nuestro anterior padre. Recuerde que veíamos que nosotros éramos hijos del diablo. El diablo era nuestro padre, porque hacíamos todo lo que él deseaba, todos sus deleites. Nosotros estábamos ahí prestos para hacerlo, la mentira, la habladuría, etcétera, etcétera, todas las obras de la carne. Y por eso Dios tuvo que adoptarnos. Estábamos estudiando acerca de qué significa en la Biblia la palabra heredar. Y hoy queremos no devolvernos, sino seguir avanzando. Y nos corresponde estudiar el ser coherederos con Cristo. Ya vimos en el estudio anterior que Jesucristo es nuestro hermano. Lo vimos en Hebreos. Si tú quieres, yo te invito para que te devuelvas un poquito en la prédica, en el estudio anterior, y puedas ver qué estábamos hablando. Hoy, la palabra coheredero. La palabra griega coheredero, traducida por los diccionarios, la palabra original que el apóstol utilizó para coheredero es suklerónomos. Suklerónomos. Según el diccionario Taller y el diccionario Strong, esta palabra para nosotros significa compañero. O, en otras palabras, una persona que se hace partícipe de la victoria no obtenida, pero que por mérito se le da que disfrute del triunfo con los mismos derechos como si hubiera sido vencedor. Recuerde que estamos estudiando la segunda parte en el estudio anterior, los herederos.
Hoy estamos con la pregunta, ¿eres heredero? Entonces, si tú eres heredero de Dios, pero vas a participar esa herencia con Cristo, constituyéndote un coheredero, el apóstol les estaba diciendo a los prosélitos, allí a los romanos, que ellos iban a participar, eran copartícipes de la victoria de Cristo. Tenían mérito en el triunfo. Leamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Primera de Corintios 15, 57. Dice así la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y te leo. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tomamos ese pasaje y lo colocamos en contraposición o lo comparamos con lo que dice Romanos 8:17, mira que la idea de lo que los diccionarios están traduciendo como partícipes de una victoria en la cual no tuvimos nada que ver, pero nos dan derechos sobre esa victoria. Y mira lo que dice Romanos 8:17. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Coheredero. Para el diccionario Plenitud, la palabra coheredero significa descansar en la certeza de aun cuando el resultado es adverso. Tú, ejemplo, eres un pastor y oras por sanidad, pero en tu cuerpo hay una parte afectada. Entonces cuando la gente te ve a ti, dice, pero ¿cómo ese hombre va a orar? Yo recuerdo mi pastor nos contaba un testimonio en una cruzada que le invitaron a orar por los enfermos y entre 3 y 4 lo tenían que ayudar a subir a la tarima porque él tiene un pie enfermito y es de nacimiento. O sea, él nació bien, pero tuvo una enfermedad como a los 6, 7 años. Y él está enfermo y tiene un pie con una prótesis. Y él subió a orar y todo el mundo, ay, el que va a orar por los enfermos está enfermo, ay no, ¿quién me dijo que viniera? ¿Quién me dijo que le creyera yo a él? Pues es que tú no tienes que creernos a nosotros, créele a Dios, porque Dios nos usa como a Él le place. Y él empezó a orar y cuando la gente empezó a ver los milagros, ahí sí se agolparon, ahí sí venían, ahí sí corrían. Eso, según el diccionario Plenitud, significa la palabra coheredero. Descansar en la certeza que aun cuando el resultado sea adverso y contrario para ti, hay poder en aquel que te prometió, que no mentirá, que cumplirá lo que prometió. Mira lo que dice Hebreos 11:9. Hebreos capítulo 11, versículo número 9. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Imagínate el cuadro. Dios le promete a Abraham un hijo. Abraham
se adelanta a los propósitos de Dios, como muchas veces te puede pasar a ti o a mí. Y tiene un hijo con la esclava. Pero eso no era la voluntad de Dios. Dios no quería eso. Dios quería que el hijo de la promesa fuera libre, no de una esclava. Ya Sara, entrada en años, Dios vuelve y le da la promesa. Pues ella se ríe porque ya no menstruaba. Imagínese usted. Pero Dios, dador de la vida, dice la Biblia que devolvió a Sara en años. Cualquiera que me oiga dirá, pero este ya es loco. Es que para Dios no hay nada imposible. Yo recuerdo un hijo que tenía una enfermedad. Y le hicieron los exámenes, le hicieron todo y había que operarlo. Y perdía la parte que le operaban, era lo más triste, lo que más nos dolía con mi esposa. Podía tener un problema él ya cuando grande, como persona. Y confiábamos en el Señor y dijimos, bueno Señor, hágase tu voluntad, hay que operarlo, bueno, la parte tú harás algo. Y mientras el examen salía el resultado final de una máquina a la otra, Dios lo sanó. Abraham sabía que si daba muerte a Isaac, no moriría, porque ese niño era la promesa de Dios perfecta. Lo que Dios hace perfecto, nadie lo puede retroceder. Por eso dice el escritor, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Y es que esto es lo mismo que Dios te asegura a ti, al creyente, a sus hijos, que ese sacrificio efectuado sobre Isaac es un cuadro de lo que Dios ha prometido a sus hijos. Mira lo que dice la Biblia. Por eso los cristianos no pueden detenerse a pensar en el presente, sino tienen que saber que su presente está proyectándose hacia el futuro, que es la gloria eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Mira lo que dice Romanos 8:13. Leámoslo, Romanos capítulo 8, versículo número 13. Dice así la Escritura. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a vuestros cuerpos mortales, por medio del Espíritu de Dios que vive en vosotros. Así que Dios te está diciendo que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, porque recordemos que Él fue clavado en la cruz, murió literalmente, su espíritu se alejó eternamente de Dios, porque esa era el resultado de morir en la cruz, que la persona que era colgada en el madero eternamente moría, o sea, se iba al infierno. Pero como Él no cometió pecado, la muerte no lo pudo detener, no lo pudo retener y volvió a la vida. Y por ese poder es que Dios te promete a ti y a mí que el día que tengamos que partir de esta tierra, porque algún día lo vamos a hacer, tengamos la certeza de que como morimos en unidad con Cristo, a Dios Padre, viviremos en unidad por medio de Cristo eternamente en la presencia de Dios Padre. Para el diccionario estamos estudiando la palabra coheredero. La palabra coheredero significa partícipes de las promesas de Dios, aun cuando se haya solo prometido a una de ellas, los otros por afinidad entran también en la promesa. Mire qué glorioso es esto. Dios le prometió a Abraham. Dios hizo pacto con Abraham. Pero su descendencia, Isaac, Jacob y Israel, disfrutan de esa promesa de Abraham. Mira lo que dice Hebreos 11:9.
Vámonos para Hebreos. Hebreos 11, 9. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Mira lo que dice la Biblia. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Pues era como un extranjero que vivía en tiendas. Lo mismo hizo Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Mucha gente piensa que por lo que no tienen esta tierra, carros, casas y plata, es porque Dios no lo quiere. No, tendremos dificultades, tendremos adversidades, quizás nos crucificarán, quizás dirán, ya no tiene esperanza, ya no tiene salvación. Déjame decirte que en Dios siempre habrá esperanza y en Dios yo tendré salvación. Segundo ejemplo, lo que está diciéndonos el diccionario que estamos en esta hora estudiando acerca de la palabra coheredero. La palabra plenitud, recordemos que el diccionario de la palabra plenitud, coheredero significa descansar en la certeza que aun cuando el resultado sea adverso, Dios cumple lo que promete. El diccionario Vine dice que una persona pudo recibir la promesa, pero los que están en casa serán partícipes de esa promesa. El segundo ejemplo que podemos encontrar es que el hombre como cabeza, como sacerdote, ha recibido la promesa. Pero la Biblia dice que la mujer, por tener un vínculo matrimonial, ya no hay distensión. No, ambos son partícipes por la unión que hay en ellos y su unidad a Cristo. Así que aquellos hombres que desmeritan a la mujer, que desvirtúan a la mujer, que dicen que la mujer no puede tener ministerio, que dicen que la mujer es menor que el hombre, déjeme decirle que tienen que leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. No quiero que peleen, no, tampoco las cosas tienen un orden, pero mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. En cuanto a vosotros, los maridos, sed comprensivos con vuestras mujeres, dadles el honor que les corresponde, no solamente porque la mujer es más delicada, sino también porque Dios, en su bondad, les ha prometido la misma vida que a vosotros. Hacedlo así para que nada estorbe vuestras oraciones. Este es un deber de los cristianos. Así que hoy, delante de Dios, el hombre y la mujer son coherederos del reino celestial. Que el hombre tiene una responsabilidad, eso es diferente. Y que la mujer tiene una sujeción es diferente. Pero ante Dios, ambos son iguales. Y lo tercero, el diccionario Plenitud, está hablando como tercer ejemplo que los judíos que habían recibido la promesa de Dios ahora eran copartícipes con los gentiles, o los gentiles participaban de la promesa que Dios dio a los judíos. ¿Por qué? Porque se constituyeron en participantes futuros de la gloria de Cristo como recompensa por su sufrimiento. Mira lo que dice Romanos 8:17. Romanos 8:17. Dice la Biblia: y por ser sus hijos, ¿quiénes son hijos de Dios?
ya lo hemos estudiado. Aquellos que recibieron a Cristo, que aceptaron a Jesucristo, que se unieron a Él, que dieron muerte al pecado, que el pecado no los domina, que el pecado no los controla, que las obras de la carne han muerto y ha resultado el fruto del Espíritu de Dios. Y por ser sus hijos, tendremos también parte en la herencia que Dios nos ha prometido. Estoy leyendo Romanos 8:17. Y por ser sus hijos tendremos también parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo si en verdad sufrimos con Él, para después estar con Él en la gloria, la esperanza de la gloria. Así que podemos resumir las dos palabras, tanto herencia como coherencia, o heredero o coheredero, nos hablan que la voluntad de Dios es que para sus hijos, no aquellos que fueron nombrados, no porque el representante tal dijo todos son hijos, no, los hijos de Dios son algo específico, algo categórico que Romano lo ha venido explicando. Todos los hijos de Dios son partícipes de recibir la herencia en el cielo, sin que desmerezcamos nada para hacerlo. O sea, tú no vas a recibir herencia por obras. Tú vas a recibir herencia en el cielo porque eres hijo adoptivo de Dios. Ya expliqué qué es hijo adoptivo y por qué somos adoptivos. Así que el ser humano creado por Dios pasa en Cristo de ser una criatura a ser hijo de Dios, donde queda desvirtuado. Nadie puede por méritos humanos ser hijo de Dios. Nadie puede por obras. Es que este es hijo de Dios porque mire, se ve este fruto. No, eso no cabe. En Dios no cabe. No es por conocer. Mucha gente dice es que ese hombre sí conoce, ese hombre no. El conocimiento lo podemos recibir de estudiar. Mas ser el hijo de Dios lo recibimos porque a Dios le plació y porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, con lo cual da testimonio de que nosotros somos sus hijos. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado el fruto del Espíritu Santo. Así que no es por conocer, por aprender, no es por observar la ley, no. Solamente hay una manera de tú ser hijo de Dios. Léelo, Romanos 1:12. Perdón, Juan 1:12. Vuelvo y rectifico. Léelo, Juan 1:12. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Tienes que creer en Jesucristo. Eso te da el derecho de ser hijo de Dios. Juan 1:13. Leámoslo ahí mismo. Juan 1:13. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nacen de Dios. O sea que tú eres hijo porque has creído en Jesucristo y porque eso te da el derecho de ser su hijo. Así que todo el que ha creído, así que todo el que ha recibido a Jesús y que ha muerto al pecado, es hijo de Dios. Romanos 6:1. Lee lo que dice Romanos, capítulo 6, versículo 1. Tú debes estar muerto al pecado, pero vivo en Cristo. ¿Qué concluimos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es que cuando el apóstol le habló a los prosélitos y les decía, mire, ustedes no tienen que hacer nada,
no tienen que guardar la ley, no tienen que hacer nada. Entonces la gente dijo, entonces, creer en Cristo. Ah, bueno, listo. Entonces, yo sigo pecando. Y les digo, no, un momento. Ustedes no pueden tener pecado. Alguien dice, no, es que yo no he podido, hermano, es que la carne es débil. Pues esa debilidad te va a condenar. Esa debilidad te aleja de Dios. Así tú digas y argumentes, en Dios no podemos argumentar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan 16:7. Me gusta que haya harta Biblia, porque así tú puedes meditar en ella. Mira lo que dice la palabra. Juan 16:7. ¿Eres guiado por la promesa que Dios prometió? En realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Juan 16:13. Leámoslo ahí mismo. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá. Versículo 14. Él me glorificará. Versículo 14 de Juan 16. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo hoy? Que la gente se caiga, que la gente hable en lenguas, que la gente reciba la unción, recibe la unción. No, el Espíritu Santo mostrará a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a pecar, tú dices, ¿vale más el pecado o vale más el amor a mi Señor? Vale más el amor a mi Señor que el pecado. Por lo tanto, no peco. Pero Él también se hace manifestar, entonces tú hablas en lenguas. Cuando alguien lo tiene y tú oras, tú sientes el toque del Espíritu Santo, tú sientes su presencia. Pero no debemos dejarnos impactar por aquellas evidencias que muestran que Él es real, sino tú tienes que dejarte impactar porque el Espíritu Santo te guía a la verdad. Él no habla por su propia cuenta, Él habla lo que oye, Él te acerca a Cristo. Él te mueve a Cristo. Por ello, la evidencia más grande que el apóstol nos puede enseñar es que el Espíritu de vida en Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, te guía. Y hay algo en ti, un cambio, una transformación. Si eso no ha pasado, revísate. Ve a la presencia de Dios. Dile, Señor, ¿qué está haciendo que tu Espíritu Santo se contriste en mí? Porque tú lo puedes contristar, tú lo puedes acallar, tú lo puedes apagar por hablar tonterías, por sacar una serie de conocimientos y descrestar a los demás y decir que hasta hablas con el mismo diablo. Los que hablaban con el mismo diablo, Adán y Eva, y oyeron esa voz, cayeron en la tentación y se alejaron de Dios para siempre. Uno no puede oír al diablo, uno tiene que reprender al diablo, porque el diablo es mentiroso, padre de mentira. Si algo te ha dicho el diablo y tú lo oíste, te ha engañado, porque en él no hay verdad. Él no puede decir verdad. Él no puede decir estos son, estos no, este sí, tú no. No, mentiroso el diablo, padre de mentira. No puede decir verdad. El único que te habla verdad es el Espíritu Santo. Por eso tú tienes que oírlo, tú tienes que escucharlo. Yo te invito a ti para que tú mires estos versículos y vayas en tu devocional y le digas, Señor, yo quiero entender tu palabra. Porque es que mire lo que dice Romanos 8:14.
Léelo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios. Tú no tienes que correrle a nadie. ¿Cuánta gente idealiza a su pastor? Y como lo idealiza, lo idolatra. Y como lo idolatra, el pastor comete ciertas cosas de bajeza y de... ¿Qué puedo decir yo? Y entonces la hermanita se enamoró del pastor y el pastor le pidió y ella le dio. Y cuando ya se satisfació el pastor su carne, el Espíritu Santo vino y la redarguyó a ella. Y ella dijo, ¿y qué hice? Ese pastor me engañó. Y vemos hoy un día de titulares, el pastor fulano hizo esto, el pastor fulano hizo aquello. Tú dejaste que tu carne y las obras de tu carne te manosearan, te absorbieran, fueras tentado, cayeras en la tentación, cayeras en pecado, y el pecado produjo la muerte. Los hijos de Dios tienen una particularidad en común. Como único requisito para ser hijos de Dios, y es que Jesucristo sea su Salvador y que hayan muerto al pecado. Mira lo que dice Hebreos 2:9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero si vemos que Jesús fue hecho durante breve tiempo un poco menos que los ángeles, y ahora ha sido coronado de gloria y honor, porque sufrió y murió por el generoso amor que Dios tiene hacia nosotros. Jesucristo tuvo que sufrir la muerte para bien de todos. Leamos el versículo 10 de ese mismo Hebreos. Hebreos 2:10. Dios hizo todo lo que existe para su propia honra. Y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento. Porque Él es quien nos lleva a la salvación. Mire esta perla. El sufrimiento te perfecciona. Estás atravesando una situación económica delicada, estás atravesando una enfermedad, estás atravesando un conflicto familiar, estás atravesando un desprecio de la familia, estás atravesando un desierto, un valle. A través del sufrimiento, Cristo fue perfeccionado. Y a través de la perfección de Él, nos llevó a la salvación. Imagínate tú, el creador del universo, siendo abofeteado, escupido, puesto una corona de espinas, haciéndole cargar la cruz, luego injuriándole. Y en los mismos demonios se presentaron para ver el hecho de que Jesús moría. Pero estos sufrimientos hicieron que tú y yo seamos salvos. Por eso, no ames el pecado. Ama a Cristo. Entrégate a Él. Humíllate a Él. Yo quisiera poder entrar a tu vida y decirte, mira, vale más el Señor que cualquier algarroba del mundo. Así que por nuestra unión a la persona de Jesús de Nazaret, es que para Dios somos sus hijos. Mira lo que dice Romanos 8:9. Léelo, Romanos 8:9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Él.
Mira que la Biblia lo dice muy claro. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Versículo 10. Versículo 10 de ahí mismo Romanos 8:10. Es decir, si Cristo está en vosotros, el cuerpo verdaderamente está ¿qué? ¿Está qué? Dígalo. Muerto al pecado. Pero el Espíritu vivo por la justificación. El Espíritu vivo por la justificación. Por eso la gracia es locura. La misericordia de Dios es locura para los que no la entienden. Es locura para todos aquellos que creen que el reino de Dios se consigue porque tú vayas todos los días a la iglesia. Para aquellos que creen que el reino de Dios se consigue porque tú ayunas 40 días. Para aquellos que dicen que las obras. Venga a ver, ¿cómo está usted? Empecemos. ¿Tiene plata? Listo, para el cielo. ¿Tiene mujer? Sí, para el cielo. ¿Tiene tal? Para el cielo. ¿Asistió a la iglesia? Para el cielo. No. Tú vives porque mueres al pecado. Hay gente que codicia a otros. Hay pastores que uno los oye predicar y están diciendo, no, es que él da un buen sermón. No, acá no se trata de sermones. Aquí se trata de que tú crezcas, que la palabra de Dios entre a tu corazón, que la palabra de Dios te cimente, que si tú cometiste hoy un error, tú puedas reconocerlo y decirle, Señor, tengo este error, perdóname. No lo puedo aceptar, voy a la cruz, lo entierro allá, muere. Una vez muere, no lo tomo. Y si vuelvo a hacerlo, oh Señor, no, un momento, Padre. Ayer lo entregué, ayer murió, no lo puedo volver a tomar. El ser hijo de Dios tiene sus derechos para todo aquel que es reconocido por su Padre. El Padre es el que reconoce a sus hijos. Mucha gente famosa. Vemos hace poco un cantante que se presentó y dijo ser hijo de un hombre muy grande, cantante. ¿Y qué hicieron? Pruebas de ADN y etcétera, etcétera. Y se dijo, no, no es. Él dice sí, pero el padre dijo, no lo es. El ser hijo de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:17. Romanos 8:17. El ser hijo de Dios tiene derechos. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Dios ha preparado cosas grandes para ti. Por eso no te confundas. No. Por tu salud no se sabe si eres hijo de Dios. Por tu economía no se sabe si eres hijo de Dios. Por tus riquezas no se sabe si eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas materiales que denotan a una persona no son la prueba fehaciente de que Dios les ha adoptado como sus hijos. No. Entonces, todas aquellas personas que tienen riquezas, imagínense, aquellas personas que tienen mucho dinero y no han recibido a Cristo en su corazón y cometen miles y miles de atropellos contra la humanidad e inventan miles y miles de cosas para dañar a otros, entonces son hijos de Dios porque tienen plata. No, imagínense que esta pregunta y esto lo sintieron muchas personas, pero mire lo que pasa en la Biblia. Había un hombre y ese hombre se acercó al maestro. Imagínense, el maestro en esa época, reconocido, sana, liberta, multiplica, camina en el mar, se es famoso, pues todo el mundo quería estar con él. Y entonces se acercan al Señor. Y mire lo que dice Mateo 8:19. Vámonos para Mateo 8:19. Mateo 8:19. Un maestro de la ley se acerca a él, a Jesús, y le dice,
Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo, mire hombre, versículo número 19, Naomi, debe ser el 20, versículo 20, me equivoqué, Mateo 8:20. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Tremendo, ¿no? El creador del universo, la palabra de Dios, la palabra hecha carne, que habitó entre nosotros, dice, no tengo un lugar donde descansar. Entonces eso lo desvirtúa, como hoy las redes, si estuvieran en el tiempo de Jesús. Jesús, el que dice ser el Hijo de Dios, no tiene casa propia. Ay, imagínense, no ha sabido declarar la palabra de Dios, mentira del diablo. No, tú eres hijo de Dios porque Dios, el Padre, lo ha determinado, te ha adoptado. Y la prueba fehaciente es que el Espíritu de Dios habita en ti. Mira lo que dice Lucas 9:57. Lucas 9:57. Mientras caminaba, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Pero Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. No es por obras, no es porque tú hayas tenido quizás un hogar modelo, no, o porque hayas tenido un hogar desastroso, no. Así que no es ser hijo de Dios porque tú tengas derechos sobre todos los bienes materiales, no, sino porque tu mirada está en lo celestial. La Biblia nos ilustra el pensamiento de muchos cristianos, de muchos santos, que se pusieron a ver y a hacer como un paralelo para con Dios, colocando una balanza. Por lo general, una balanza para tener una buena medida debe estar en 0, ¿sí o no? Debe estar en 0. Si la balanza se le coloca un peso y se tara, en nuestro argot de comerciantes de productos cárnicos, se dice tarar. Tarar es cuando se adultera el peso. Ejemplo, voy a pesar algo y necesito descontarle una tina. Entonces pongo la tina en la báscula, le pongo 0, la taro. Quiere decir que a partir de ahí, todos los productos que yo ponga van a estar menos el peso de la tina. Muchos cristianos van a Dios con la balanza, pero cargada hacia el lado de ellos. Señor, yo soy tu hijo. Señor, tú me has prometido por herencia a las naciones. Quiero ese BM. Sí, Señor. Quiero ese Audi, Señor. Oh, reprendo al devorador. Lo echo fuera. Y resulta que ni siquiera tiene trabajo. Entonces no sé cómo va a conseguir el BM. No sé cómo va a conseguir el Audi. Perdóneme. Espero que no me vayan a bloquear por dar esas marcas. Pero ¿cómo lo va a obtener si resulta que no trabaja? Si es una persona falta de pensamiento. Si es una persona poco trabajadora. No. Pero la gente vive de emociones. Esto le pasó a muchos cristianos. Leámoslo. Salmo 73, 2. Un cristiano
con su balanza corrida para un lado, cargada, diciéndole a Dios reclamos y reclamos y reclamos. Salmo 73:2. Salmo 73:2. Yo estuve a punto de tropezar, dijo un santo, y por poco me alejo del camino. O sea, vio que el malo hacía maldad, prosperaba, y justo Dios, ese debería estar muerto. No, un momento. Veamos el versículo número 3. Salmo 73:3. Sentí envidia al ver que los perversos tenían éxito y los arrogantes se enriquecían. El 4. Vi que los perversos de nada se privan en toda su vida y tienen el cuerpo sano y fuerte. Versículo 5. No tienen que sufrir para sobrevivir como le toca a los demás. O sea, el impío tiene, el justo no tiene. Porque es que, Señor, es injusta la vida, Señor. Sigamos leyendo. Versículo 6. Por eso, la arrogancia es su collar y la violencia es su vestido. Versículo 7. Los ojos se les saltan de los gordos que están y no pueden disimular sus malas intenciones. Versículo 8. Se burlan de los demás y arrogantes amenazan con la maldad y opresión. Versículo 9. Con su boca se enfrentan al cielo y con su lengua dominan la tierra. Es que si Dios existe, dicen algunos. Versículo 10. Versículo 10. Por eso la gente se hace al lado de ellos y les hacen caso. Versículo 11. Esos perversos dicen, ¿es que Dios se va a enterar? Dicen los perversos. ¿Acaso el Dios Altísimo tiene entendimiento? Versículo 12. Son perversos y sin embargo fácilmente se hacen son perversos y sin embargo fácilmente se hacen más ricos cada vez. Cada vez. Versículo número 13. No está, pero se lo voy a leer. Así que, ¿qué motivo tengo para ser bueno? Dice el cristiano. ¿Por qué debo tener un corazón puro? Dice el cristiano. Versículo 14. Es que sufro todo el tiempo y cada día soy castigado. Versículo 15. Dios mío, yo quise hablar de esto con alguien, pero temí que si lo hacía, estaría traicionando a su gente. O sea, el salmista está describiendo lo que a veces a muchos nos pasa. A mí me pasó. Yo veía que gente que hacía maldad prosperaba y yo buscaba en todo lado, Señor, ¿yo qué hago, Señor? Soy tu hijo, reclamo las promesas. Y empezaba a buscar cuanto profeta hubiera, cuanto pacto hubiera, cuanto radiotono hubiera, lluvia, bueno, etcétera, etcétera, y buscaba y me esculcaba y decía, Señor, a ver qué pensamiento malo tengo, lo desecho, y empezaba a justificarme y a justificarme, y recuerdo tanto que hasta un día conseguimos un buen cliente, ¿no, amor? Un buen cliente, no voy a decir su nombre, y el hombre nos compró, y preciso se rompe esa bolsa, y el piso estaba sucio, y se cae el producto al piso, pues lo perdimos. Señor, pero ¿por qué me pasa esto, Padre amado? Porque tú tienes la balanza
cargada a tu favor. Señor, yo cumplo tu palabra. Señor, yo ayuno. Señor, yo oro. Señor, yo voy a la iglesia. Pero resulta que tú eres una persona envidiosa. Resulta que tú eres una persona necia. Resulta que tú eres una persona que le gusta el chisme. Resulta que tú eres una persona criticona. Tú vas a la iglesia a mirar. Uy, esa hermana con ese pantalón. Reprendo ese espíritu de Jezabel. Pero resulta que el perverso es usted, porque la hermana trabaja y tiene que andar en pantalón, pero como usted tiene la mente retorcida, la culpable es la hermana y no usted. No, ten cuidado. Estamos estudiando, los hijos de Dios no son por obras, los hijos de Dios no son por méritos, los hijos de Dios no son por otra cosa. Y mira lo que dice el versículo número 16 del Salmo 73, 16. Salmo 73, 16. Dice: me esforcé por entender lo que sucedía. Muchos cristianos, si soy hijo de Dios, ¿por qué estoy en esta situación? Se están esforzando por entender lo que sucede. Pero fue muy difícil para mí, imagínense. Solo cuando fui, ¿a dónde? Al templo, pude entender. Cuando fui, ¿a dónde? Al templo, pude entender. Versículo 17. Fui al templo de Dios y entonces entendí lo que les sucederá a esos perversos. Escúchalo, iglesia. Fui al templo de Dios y entonces entendí lo que les sucederá a los perversos. Versículo 18. Dios mío, entendí que tú los has puesto en una situación muy peligrosa. Es muy fácil que ellos caigan y sean destruidos. Conclusión. Si tú eres hijo de Dios, el ser hijo de Dios no lo marca la economía, la salud, las riquezas. El ser hijo de Dios lo marca de que tú sabes que si eres hijo adoptivo de Dios, Él te ha prometido una herencia, algo que no se va a corroer, porque Jesús muy claro dijo: no hagan herencias aquí en la tierra donde el hollín va a dañarlo. No hagan herencias aquí en la tierra donde los ladrones minan y roban. Hagan su herencia, ¿dónde? En el reino de los cielos. Ser hijo de Dios es saber que quizás no tengo el dinero que tengan mis hermanos o mi familia o quien sea, o un amigo, un vecino, qué sé yo. No. Mi herencia no es que quizás yo fracasé en una área de mi vida y eso me tiene la gente por marcar. No. Es saber que aunque haya cometido errores, voy a la presencia de Dios, me humillo, no vuelvo a cometer ese error, pido perdón, me alejo del pecado, dejo de pecar y en la situación en la que estoy busco a Dios, porque solo Dios podrá darme el consuelo, podrá darme la respuesta, podrá darme la salida y no el hombre. Yo te quiero invitar a que oremos. Padre Celestial, mira a tu pueblo. Mira a aquellas personas que no han logrado entender qué es ser hijo tuyo. Ser hijo tuyo es entender que tú me adoptaste y me prometiste una herencia. Y descanso en esa promesa. Pero también trabajo con mis manos sabiendo que mi herencia celestial está asegurada y que mi bendición diaria tú me la vas a dar por ser tu hijo, porque he dejado de pecar.
He dejado de hacer lo malo. He desechado la impiedad. He desechado todo pensamiento. Y calladamente espero en ti, porque la provisión tú la darás a tiempo. Yo no vivo de las situaciones, yo no vivo de las circunstancias. Yo vivo porque tú vives. Y yo sé que aún a última hora tú me darás la respuesta a mi problema. Tú me darás la salida a mi situación. Y en esta tierra aprenderé a vivir confiado en ti, no apegado al carro, a la casa, apegado a lo que me dejen o no me dejen, sino apegado a ti, porque tengo una morada celestial que tú has preparado para mí. Perdóname, Señor. A veces me comparo y a veces mi balanza la pongo más pesada para hacer ver al impío más liviano y mejor. Y yo, Señor, me he consumido solo. Arranca ese pensamiento de mí. Arranca esa incredulidad de mi vida. Arranca, Señor, todo lo que no sea tuyo. Oh, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre todos los que me ven. Oh, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre todos los que me escuchan. Llénalos en esta hora de tu gracia. Llénalos en esta hora de tu poder. Llénalos en esta hora de tu presencia. Inúndalos de tu amor. Padre, saca todo temor de la iglesia. Saca todo temor de tus hijos. Que ellos sepan, Padre, que nada en este mundo podrá decirme si soy tu hijo, sino solo tu Espíritu Santo, el cual tú has puesto dentro de mí y el cual debe producir el fruto digno de arrepentimiento. Debe producir el fruto que me dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. El fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay nada. Oh Señor, afiánzame en ti, hazme crecer, arranca todo lo que no sea tuyo de mí. Oh, destruye todo argumento mío, todo intelectualismo mío, toda sabiduría humana mía y coloca la verdad tuya en mí, de tal manera que yo pueda estar seguro de que tengo una herencia y que soy heredero y coheredero con Cristo de Dios mi Padre. Gracias, Señor. Solo cuando tú vas al templo y te encuentras con Dios, entiendes que los perversos y los malvados no son hijos de Dios, ni van a heredar, porque ni el dinero, ni la plata, ni la fama, ni la salud, nada te garantiza ser hijo de Dios, sino solo tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre te ama. Y tu Padre te quiere recibir. Y tu Padre en esta hora extiende los brazos, sí, así los extiende, para decirte, ven, yo te quiero abrazar, te quiero recibir, te quiero dar paz y seguridad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga. Y solo espero que este programa haga que tu vida crezca, que tu vida se edifique y que tu vida sea consolidada en la roca, en el fundamento que es Cristo. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.